una vez más a Desde el Imperio. Un gusto saludarlos hoy jueves 19 de abril, una fecha insigne para los venezolanos. Hay quienes han dicho hoy que esta es una jornada en la que se inicia la independencia del país, pero realmente lo que sucedió fue que Vicente Emparan, capitán general de Venezuela, fue destituido por el Cabildo. Una escena que estudiamos en el colegio todos los venezolanos, cuando estábamos en la escuela, o desde que estábamos en la escuela, cuando en un balcón en el Cabildo de Caracas se desconoce entonces al capitán general de Venezuela, cuando el presbítero José Cortés de Madariaga le hace una señal al pueblo cuando le preguntan que si quiere que éste siga en el poder, y la respuesta a este gesto fue no. Un día especial, este podría ser un día que retomemos con todo lo que está pasando en el país. Quizás esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y el aval de la Asamblea Nacional sean algo similar a ese gesto del presbítero para estas elecciones que se avecinan el 20 de mayo, que según algunos dicen por ahí, es incluso posible que no se den. Pero vamos a hablar de lo que es la información del día y de por qué podríamos hacer la analogía con que lo que está pasando nos podría llevar a una situación similar a la que se vivió el 19 de abril de 1810, no dejando, por supuesto, el control de España, sino dejando, por supuesto, de lado el control del chavismo. Lo primero que tenemos que comentar en relación a este punto es precisamente que el presidente Nicolás Maduro, a pesar de haber tenido varias alocuciones en los últimos días, no ha hecho ningún comentario con relación a la decisión, a la votación de la Asamblea Nacional, que con 105 votos a favor decidió que efectivamente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia era aceptable y que había elementos para un antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro por el caso Odebrecht, fundamentalmente por el caso Odebrecht. Y aunque el presidente Maduro no haya dicho nada, Diosdado Cabello parece que tampoco, Iris Varela tampoco parece. El único que ha dicho algo públicamente y que ha reseñado en los medios es, por supuesto, el fiscal impuesto, Tarek William Saab, quien ha dicho, por supuesto, no solo que es un bochorno, sino que eso no va a llegar a ninguna parte porque no tiene sustento jurídico. No tendrá sustento jurídico, pero todo lo que está pasando en este momento alrededor de Venezuela parece indicar lo contrario. ¿Qué está pasando hoy? Fíjense, en este momento se está hablando de nuevas sanciones, por ejemplo, por parte del Senado mexicano, que se reunió hoy, que está reunido hoy precisamente discutiendo este asunto. Todavía no se manejan exactamente las decisiones que se tomaron. Pero España, que también está coqueteando nuevamente de alguna manera con el gobierno de Nicolás Maduro, aunque en realidad sea al revés, también ha pedido nuevas sanciones para el régimen. Y aquí en Estados Unidos, aquí en el Imperio, el secretario del Tesoro se reunió con varios países para discutir la crisis que enfrenta Venezuela y qué medidas se podrían tomar en conjunto. Algunas de esas medidas tendrían que ver precisamente con ese proceso electoral lleno de vicios que ha sido tema de conversación en nuestros últimos programas, y sería, por supuesto, no reconocer los resultados sin importar quién resultara ganador. ¿Por qué? Porque no solamente hay críticas severas al ejercicio de Nicolás Maduro, que se presenta como candidato presidencial nuevamente, a pesar de que la partida de nacimiento como colombiano figura o rueda por todos lados, y segundo, después de que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, validada por la Asamblea Nacional, lo inhabilitara para ser candidato. Pero es que además los candidatos de la oposición son vistos como elementos que en su momento fueron chavistas y de hecho están prestándose no solamente para legitimar un proceso que, como dije anteriormente, ha sido calificado como viciado incluso internacionalmente. España, por ejemplo, la Unión Europea directamente se ha negado a participar como apoyo internacional para el proceso, a pesar de que, como comentábamos el martes, Tibisay Lucena, que es la rectora del Consejo Nacional Electoral, se encuentra en una supuesta gira por África y Europa que nadie comprende, siendo que ella tiene prohibición de entrada a la Unión Europea, precisamente por las sanciones que le han dado varios países al ejercicio de gobierno a varios elementos de este régimen de Nicolás Maduro.
mientras todo el mundo se mueve, mientras todas las piezas parecen conjugarse para poder hablar del inicio del fin, el Frente Amplio Venezuela convoca una jornada de protesta para este próximo 27 de abril. ¿Qué significa esta convocatoria? No han dado mayores detalles, pero el hecho es que hay un sector de la oposición, como ya también hemos comentado, que no está de acuerdo con la celebración de este proceso electoral, a pesar de que hay una contraparte que sí apoya, por ejemplo, la candidatura de Henry Falcón, quien ha sido calificado como un chavista de closet. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el comando de campaña de este señor Falcón es una casa que está en el Bosque, en la urbanización El Bosque, en Caracas, donde estaba, no sé si todavía está ahí porque hace tiempo que no paso por allá, donde estaba Fede Cámaras, la avenida Gloria, una casa de una esquina que fue primero del chavismo, después pasó a ser, parece, de la oposición, ahora no se sabe de quién es, después no se sabía de quién era y ahora es el comando de campaña de Henry Falcón. Y dicen las malas lenguas que por ahí circulan griegos y troyanos y nadie entiende qué es lo que está pasando dentro de esa particular casa. Y Maduro, que por supuesto tiene que reaccionar, si bien no a la decisión del Tribunal Supremo de la Asamblea Nacional, sí a lo que está pasando internacionalmente, sino a lo que está pasando internacionalmente, ha anunciado que estaría interesado en solucionar los problemas con Panamá. Recordemos que después de las sanciones del gobierno panameño, el presidente Nicolás Maduro decidió romper relaciones con ese país, los acusaron, dijeron que están hablando de unas sin sentido, las sanciones son para una cantidad importante de funcionarios de su gobierno y también para empresas que están vinculadas directamente con la familia de la primera combatiente, como ellos la llaman, Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Y el presidente de Panamá ha dicho que bueno, que sí, que estaría de acuerdo en buscar una salida a las diferencias entre ambos países. Sin embargo, todo comenzó diciendo que el representante del gobierno panameño, que fue a conversar con el representante del gobierno venezolano, la representante del gobierno venezolano, no se comportó a la altura, que fue más bien seco, que no se logró ningún acuerdo de ninguna manera y que con su actitud lo que hizo fue insultar a la funcionaria venezolana. Pero en realidad esas son cosas que no se saben a ciencia cierta y me pregunto, y nos preguntamos todos, esa decisión de retomar relaciones con Panamá, que por supuesto ha implicado incluso que la aerolínea panameña o las aerolíneas no puedan transportar a muchos venezolanos que están buscando vías alternas del país, porque cada vez perdemos más opciones para salir de Venezuela, es decir, la cantidad de vuelos hacia el extranjero y desde el extranjero cada vez se reduce significativamente, pero además los intercambios comerciales entre los países. Sabemos que el gobierno de Maduro, heredado por supuesto del gobierno chavista, es así como fanfarrón. Le encanta cazar una pelea y después está buscando la forma de resolver cuando se da cuenta que efectivamente metió la pata, por decirlo de alguna manera. Es decir, se fue de bocón, se fue de expresivo y cuando viene a ver se encuentra atrapado y sin salida. Esto también ha pasado con el gobierno español, con el que ya se ha peleado varias veces, pero en esta última oportunidad muy duramente por las sanciones. Igualmente, claro, porque es que es muy sabroso ejercer el poder desde esa perspectiva, violar normas, enriquecerse de manera ilícita, prestarse para actos de corrupción y después no querer que te digan absolutamente nada porque la soberanía nacional tiene que respetarse. Claro, la soberanía nacional tiene que respetarse, pero la soberanía nacional no es de un presidente de la República ni de un gobierno en ejercicio, es del pueblo venezolano, que son realmente los que están pasando trabajo a partir de todas las decisiones equivocadas y las bravuconerías de quienes han tenido el poder en el país durante los últimos casi 20 años. Bueno, este arreglo entre Venezuela y Panamá, también entre Venezuela y España, sería, se preguntan algunos, una forma de recular una vez más. También Venezuela ha peleado con Colombia, ha peleado con Argentina, ha peleado con la Argentina nueva, no con la Argentina de Kirchner, ha peleado con Perú y siempre busca opciones
para después resolver la situación. Y en ese marco de búsqueda de alianzas se enfrenta entonces a esta reunión con varios países, entre el secretario de Tesoro de Estados Unidos. En esa reunión participaron Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Alemania, España, Francia, Paraguay, Panamá, México, Reino Unido y, no leo lo que dice aquí, Japón. Es decir, países cercanos y países no tan cercanos están formando de esta discusión, que en realidad lo que busca es tomar acciones concretas contra el régimen de Nicolás Maduro. Y lo que sale de esa reunión hoy es precisamente que el secretario del Tesoro afirma abiertamente que el gobierno de Nicolás Maduro carece de legitimidad para pedir préstamos, o sea, en lo económico. El país ya está en quiebra. Una de las estrategias del gobierno en los últimos meses ha sido la búsqueda desesperada de dinero. Recuerdan la criptomoneda, recuerdan el nuevo cambio que elimina varios ceros con la intención de recuperar el país, y la pérdida, la extraña desaparición de muchos lingotes de oro que no se sabe a dónde van a parar, pero que se entiende son una búsqueda de ayuda. Todo esto mientras el gobierno colombiano, que también forma parte de todas estas discusiones, le pide al Fondo Internacional un plan de rescate para Venezuela por $60.000 millones. Una idea que, de cierta manera, es decir, en la búsqueda de una solución económica para levantar un país que está totalmente destruido, declara en una entrevista el senador estadounidense Marcos Rubio, quien ha dicho que debería buscarse la forma de aplicar un plan Marshall para Venezuela. Recordemos que este plan Marshall es precisamente el manejo que se orquestó para recuperar varias naciones europeas después de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, ¿no es así? De la Segunda Guerra Mundial. Y que por supuesto implicaba una fuerte inversión económica que permitiera recuperar no solamente la esfera económica del país, sino también la social, que quedó sumamente afectada como consecuencia de una guerra. Es decir, varias naciones del mundo nos están viendo como que si fuésemos un país en guerra por el desastroso nivel de calidad de vida en Venezuela, donde no hay alimentos, donde no hay medicinas, donde no hay seguridad jurídica, donde no hay seguridad personal, donde la gente ha tenido que escapar por todas las vías posibles. De hecho, la Procuraduría brasileña se pronunció contra el cierre de fronteras que pidió la gobernadora de Roraima. Ella había señalado que el volumen de venezolanos que han llegado últimamente hasta esa zona es tan grande que ha generado un problema social que su gobierno, como gobierno regional, no está en capacidad de resolver. Y ha pedido la intervención a nivel nacional. Lo que pasa es que Brasil también está atravesando una situación difícil a nivel de gobierno, con todo el escándalo que tiene que ver con Odebrecht, que si bien salpica a los países de la región, es precisamente en Brasil donde tiene su seno, donde tiene su nido, y ha provocado más problemas. Pero la Procuraduría brasileña ha dicho que el país está obligado a mantener todos los acuerdos que ha fijado en relación de asistencia humanitaria, y en consecuencia necesita que las fronteras permanezcan abiertas, porque así como ellos han necesitado ayuda y otros países se las han dado en algún momento, este es el momento de devolver para ellos lo que recibieron. Y han señalado que el gobierno nacional tiene un lapso de 30 días para responder en relación a la petición de ayuda económica de la gobernadora de Roraima, para solventar o para dar una solución a la crisis, que ellos ya comenzaron más o menos a implementar, porque semanas atrás estuvimos comentando precisamente cómo el gobierno de Brasil ha activado el programa de relocalización de muchos inmigrantes venezolanos hacia otras zonas del país. Por supuesto, muchos de ellos no tienen la capacidad económica, ni conocen el país, ni conocen el idioma, tampoco manejan perfectamente la moneda, y les cuesta trabajo decidir buscar otras alternativas. Mucha de esa inmigración venezolana no está yéndose en avión precisamente para las ciudades que escogen como destino, sino por tierra. Hacen unos recorridos de autobuses larguísimos, de varios días, incluso de semanas. Y hay hasta quienes tratan de irse con su propio carro, por ejemplo a Brasil
o a Colombia. Y eso genera un problema porque no están económicamente preparados para eso. Eso es lo que dice la gobernadora de Roraima y tiene razón. Pero la Procuraduría también tiene razón al señalar que no se pueden violar los acuerdos internacionales de forma deliberada, que lo que se tiene que hacer es organizarse. Y es así como varias naciones del mundo están buscando alternativas económicas que permitan no solamente apoyar la reconstrucción de Venezuela, sino también buscar alternativas de solución a la llegada de tantos venezolanos a Perú, a Chile, a Brasil, a Colombia, a México, incluso aquí a Estados Unidos. Y mientras la Unión Europea habla de más sanciones, Estados Unidos habla de más sanciones, México habla de más sanciones, uno de los temas más importantes en la agenda de lo que ha sido el accionar del gobierno de Nicolás Maduro en la Venezuela de hoy en día es precisamente la militarización de la producción aurífera, la producción minera. ¿Por qué? Bueno, porque se ha señalado que este ha sido el mecanismo, el último mecanismo que ha encontrado el régimen para tratar de mantener de su lado a toda la cúpula militar, permitiéndole abiertamente tener el control de toda la zona minera, del arco minero del Orinoco, que el presidente Chávez precisamente denominó Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, un área rica en recursos minerales que cuenta aproximadamente con 7.000 toneladas de reserva de oro, cobre, diamante, hierro, bauxita y coltán, el llamado oro azul, que está tan de moda porque se usa especialmente para la construcción de aparatos electrónicos y cuyo valor en el mercado es altísimo. Bueno, este potencial, el potencial económico que tiene esta zona del arco minero del Orinoco se calcula aproximadamente en unos 2 trillones de dólares. Y esa cantidad de dinero es la que se ha puesto en manos de lo que es la cúpula militar venezolana con esa intención. Pero al parecer esa idea tampoco le está funcionando como debe ser al gobierno de Nicolás Maduro, porque se habla de una situación irregular en muchos cuarteles después de la decisión del Tribunal Supremo y de la votación en la Asamblea Nacional. Ciertamente hay altos cargos militares que están en total acuerdo con el régimen y su forma de manejarse, pero hay muchos otros que, por el contrario, no necesariamente creen que esto se pueda mantener y están buscando formas de salir a flote. Y ni hablar de los soldados que hasta hambre están pasando porque reciben una comida diaria que es solamente arroz blanco y sardinas. Eso es una comida decente, no vamos a decir que no, pero no están para recibir solamente una comida al día. En Venezuela se acostumbra a lo que llaman los 3 golpes: desayuno, almuerzo y cena, y si es posible, una merienda. Y en la Venezuela de otrora eso era absolutamente posible. Pero lo grave en este caso es que aunque se esté hablando de la militarización del recurso minero del país, que es ahora el que llama la atención de forma más poderosa, porque el petróleo ha quedado atrás de manera terrible después de la debacle de Petróleos de Venezuela, que sirvió como caja chica del gobierno de Hugo Chávez durante muchísimos años y a quien le funcionó el juego en el precio del petróleo, que subió en momentos de crisis para él. Pero de Petróleos de Venezuela, de la otrora Petróleos de Venezuela, ya no queda nada. La producción de barriles ha mermado, pero considerablemente. Se han tenido que cerrar refinerías fuera de otros países, y no hablemos de los problemas legales y de corrupción con los que se vincula a la cúpula de la empresa que maneja el petróleo del país. Entonces, como aunque hay petróleo, ya no se puede manejar esa industria de la manera en que se hacía antes, entonces todos los ojos de los gavilanes, que lo que quieren es dinero y poder, se va hacia el sector aurífero. Pero en realidad, el gobierno que comenzó con Chávez lo que ha hecho es militarizar prácticamente todos los aspectos de la vida en Venezuela, colocando incluso a funcionarios militares que no tienen ninguna experiencia en un área específica, como podría ser la salud, como directores de hospitales, de centros de diferente nivel, etcétera. Según cifras oficiales del régimen chavista, mejor dicho, los militares hoy controlan no solamente las reservas auríferas, sino que también están relacionados
con todo lo que tiene que ver con el gobierno. Hay un total de, del total de 32 ministros que hay en el país, 14 son oficiales retirados. Y los militares son también los que han reemplazado a gran parte de los 80 directivos de la compañía Petróleos de Venezuela. Los militares también manejan los puertos y las cadenas de suministro de alimentos. Y por si fuera poco, están llamados a organizar la seguridad en el país. Es decir, lo tienen absolutamente todo. Y entonces una pregunta sería, ¿qué está funcionando en Venezuela? La respuesta es muy sencilla, absolutamente nada. Lo que es la cadena de suministros de alimentos deja mucho que desear. ¿Cuántas veces leemos en los medios la denuncia de comunidades que no reciben la bolsa, que antes era la caja del CLAP, el mecanismo ideado por el gobierno para ayudar a la gente de clases menos favorecidas para alimentarse, pero también de cómo se ha disparado el precio de esos productos y de cómo esos paquetes llegan incompletos porque no hay dinero para seguir importando comida? Perfecto, ese es un punto. Ahora, Petróleos de Venezuela, acabamos de hablar de ese punto. Absolutamente mermada la producción, destruidas las instalaciones. La gente se quiere ir, los empleados quieren dejar Petróleos de Venezuela, pero no les aceptan la renuncia. ¿Y por qué quieren dejar Petróleos de Venezuela? Porque lo que ganan no les alcanza, porque no pueden estar trabajando y viviendo, resolviendo la vida en una cola, o precisamente porque se quieren ir del país y ser uno más en esas estadísticas de la diáspora venezolana resultado del gobierno chavista. Entonces, tampoco funcionó. El control del recurso minero tampoco parece funcionar, porque las denuncias sobre la cantidad de lingotes que viajan en aviones escoltados por militares y que no se sabe para dónde van, es asunto de todos los días. Incluso en Holanda hay una investigación abierta al respecto. Hay un diputado abiertamente que presentó la denuncia, señalando que era importante saber a quién, a manos de quién llegaba ese oro que pasaba por Aruba y por Curazao fundamentalmente. Pero también sabemos que mucho de ese oro se ha ido a China y otra parte a Arabia Saudita. Entonces se sabe quiénes están más o menos vinculados con eso, pero no se sabe necesariamente quiénes son los que reciben. Hay quienes señalan que podría ser un mecanismo para recuperar algunos de los churupos que altos funcionarios han perdido con las sanciones de los países, especialmente en Europa. Y mientras todo nos muestra que Venezuela está quebrada y que no tiene en lo inmediato de dónde sacar divisas, de dónde producir el dinero. De hecho, se dice que en las elecciones les va a ir muy mal porque no tienen ni platica para comprar los votos. Bueno, mientras eso sucede, un grupo de acreedores de Venezuela, es decir, de dueños de los bonos emitidos por la nación, se está preparando para iniciar una batalla legal. Una demanda, ¿por qué? Una demanda fuerte por el retraso en los pagos, el retraso consistente en los pagos de, especialmente los intereses. Ellos señalan que el gobierno de Nicolás Maduro no ha honrado los compromisos y tiene aproximadamente 50.000 millones de dólares en circulación que no representan absolutamente nada para sus dueños en una economía hundida como la venezolana. Al parecer, este grupo, que se reunió recientemente en Londres, se desplazará hacia Washington para consultar nuevas fuentes y se ha dicho que incluso sería el banco de inversión Julian Lockheed el encargado de manejar esta situación. En caso de que esta batalla legal realmente comience, es decir, se proyecte de forma disciplinada, habría un litigio judicial internacional muy similar al que se vivió en Argentina, que enfrentó durante casi 15 años al gobierno y a un grupo de acreedores, hasta que se vio obligado a cumplir con sus compromisos en el año 2002. Entre los dueños, porque eso es importante, no estamos hablando de unos bonos que compró Pedro Pérez, Carlos González o Martín López, no. Entre los que han invertido más en bonos venezolanos son, por ejemplo, Ashmore Group de Reino Unido, BlackRock también de Reino Unido, Rose Prince Group y Northern Trust Corp. Es decir, la gente
o las entidades que manejan estos bonos tienen el poder para iniciar esta batalla legal. Un enfrentamiento para el que quizás el gobierno de Venezuela no estaría tan preparado. Y mientras esta información corre, se habla del hecho de que Petróleos de Venezuela está sin dinero y no puede importar crudo de los Estados Unidos. Es decir, durante muchísimos años nosotros le vendíamos el crudo a los Estados Unidos. Ahora nosotros estamos comprando productos para procesar en algunas refinerías porque lo que se produce en el país no es suficiente. Un detallazo que le da peso a lo que dijo el secretario del Tesoro hoy, a señalar que Venezuela no tiene cómo pedir dinero en ninguna parte, porque no tiene reservas, porque no tiene una economía sólida y porque no es capaz de ofrecer mayores garantías. Y en el marco de este lío que tiene que ver con Petróleos de Venezuela, arrestaron no solamente a 2 ejecutivos de Chevron en medio de lo que el gobierno llama una purga anticorrupción. Esta es la primera vez que se detiene a funcionarios que no son precisamente del gobierno, sino de una compañía con la que tienen relación. Y esto podría traer, según han señalado, una cola bastante larga. Los funcionarios fueron puestos bajo custodia por el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Venezolano. Esto sucedió el lunes. Y hoy me acabo de enterar, porque me llegó aquí al teléfono, de que un exgerente de PDVSA se declaró culpable de blanqueo de dinero en los Estados Unidos. Se trata del venezolano César Rincón, quien admitió que entre enero de 2012 y junio de 2013 formó parte de un mecanismo para ocultar dinero de la corrupción en beneficio del régimen chavista. Dicho esto, pues, y hablando de lo que son aceptaciones y denuncias, por cierto también, el socio del narcotraficante de Santrich ha señalado que está dispuesto a revelar los poderosos contactos que tienen los carteles con Venezuela, con funcionarios del gobierno venezolano. Desde hace tiempo, desde hace años, se viene diciendo que Venezuela es un narcoestado y se ha comprobado efectivamente la relación de personas cercanas al gobierno con distintos cárteles. Bueno, para muestra un botón, los sobrinos, los llamados narcosobrinos de la primera combatiente que están aquí detenidos. Y ahora este personaje que realmente viene a denunciar o que realmente ha llegado a la DEA a denunciar altos capos de la droga y que se ha convertido en testigo protegido, afirmó categóricamente que está dispuesto a develar con nombre y apellido quiénes son los que permiten, quiénes son los que avalan el paso de droga por diferentes zonas de nuestro país. Más que eso es difícil de decir. Y mientras denuncias van y vienen, acusaciones van y vienen y sanciones van y vienen, el hecho es que el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, no podría ser más largo ese nombre, Néstor Ruiz Reverol, anunció la detención de más de 10 personas en el marco de la Operación Gideón 2. ¿Qué es la Operación Gideón 2? Pues resulta ser que la Operación Gideón 2 es un operativo para desmantelar un grupo que se encarga de atentar contra el país, de buscar desestabilizar el país. Estas 10 personas se encuentran detenidas desde el pasado lunes e incluso se habla de quién sería la financista de toda esta operación logística para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro. Hablan de una señora de nombre María Isabel Rodríguez Briceño, de 60 años, quien actualmente vive en España. Recuerden que hace apenas unas semanas hablábamos de un rumor consistente acerca de que el nuevo trapo rojo del gobierno venezolano iba a ser precisamente hablar de un golpe. Bueno, parece que decidieron cambiar la estrategia, pues ya está trillado lo del golpe y había que buscar un nuevo mecanismo para denunciar lo que estaba pasando o para sacar un nuevo trapo rojo y buscar desviar la información
porque están pasando muchísimas cosas y Venezuela no deja de aparecer en los medios nacionales e internacionales, en los programas de análisis político, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aparece este operativo Gideon 2, que ya ha dado un excelente resultado según el ministro y que efectivamente ha neutralizado la acción de aquellos miembros de la oposición que están destinados o dedicados a desestabilizar el país con diferentes tipos de acciones. Lo que extraña es que llaman ellos desestabilizar, porque en un país donde se supone que todavía hay una serie de libertades, el disentir, el no estar de acuerdo y el manifestarlo públicamente no sería un acto de terrorismo de Estado, como han llegado incluso a calificarlo. Lo cierto es que el gobierno de Nicolás Maduro sigue buscando desesperadamente la forma de llevar a la opinión pública del país, porque todavía no puede manejar la internacional, a pesar de que hicieron su esfuerzo enorme por influenciar, por persuadir, usando un término elegante porque en realidad es manipular, a todo el continente suramericano a través de no solamente los organismos que fueron creados de supuestas alianzas comerciales entre los países y de intercambio sociopolítico, sino a través de medios de comunicación. Entonces, como ya el tema de golpe de Estado parece no funcionar, entonces esta nueva estrategia busca exactamente lo mismo. Pero lo que pasa es que el venezolano está cansado de tener que hacer colas para comprar comida, de tener que dar vueltas por toda una ciudad y por varias ciudades buscando una medicina, de haber tenido que despedir a parte de su familia pensando no solamente que van a tener un futuro mejor, sino que van a ser una oportunidad de que las cosas se puedan manejar mejor. Porque recordemos que en este último año las remesas venezolanas, es decir, el dinero que los venezolanos han enviado desde fuera hacia dentro del país, por supuesto, o simplemente quedándose callados. Y el que calla, otorga. Muchas alianzas con estos gobiernos ya no están. Ya la visión que se tiene a nivel internacional es distinta. Ya la situación país ha llegado a un nivel tan, pero tan absolutamente grave que no se puede tapar el sol con un dedo. No sirven ni los paños calientes ni los trapos rojos. Y el resultado de esta situación, si es que se llega a hacer realidad ese proceso electoral del próximo 20 de mayo, es la abstención, la no participación. Porque el pueblo venezolano, dentro de su tristeza y desesperación, ya no está confiando, ya no está creyendo, no solamente en Tibisay Lucena y el Consejo Nacional Electoral, porque está claro que con este ente, tal y como está conformado, es imposible ganar un proceso electoral, sino que tampoco está confiando en la mayoría de los líderes de oposición tradicionales. Y muchos se preguntan si será necesario que surja en este momento una tercera vía que logre canalizar ese sentimiento de rechazo absoluto. ¿Cuánto será el nivel de abstención en este proceso electoral en caso de que llegara a darse? ¿Cuántas personas realmente llegarían a participar y cuánta legitimidad tendría ese resultado? Es una pregunta interesante, sobre todo cuando sabemos que independientemente de los resultados hay muchas naciones del mundo que están decididas a no tomar eso en consideración. De hecho, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, la fiscal en el exilio, ha señalado hoy que lo que está pasando poco a poco es una bola de nieve que irá creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Porque Nicolás Maduro no solamente ya no puede ser presidente, según la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y la Asamblea Nacional, no solamente no puede ser candidato para esta contienda electoral, sino que deberá presentarse ante la ley a nivel internacional para cumplir con las condenas que le corresponden. Venezuela seguirá siendo entonces para los próximos días tema de conversación. Siempre tendremos más datos nuevos e información que comentar con ustedes aquí en Desde el Imperio. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por acompañarnos siempre.
Los esperamos de nuevo el martes.